Muy buenos días a todos, chicos. El día de hoy vamos a ver angiografía por resonancia magnética. En este primer módulo vamos a ver todo lo que respecta a las angiografías sin medio de contraste. Antes de comenzar, obviamente agradecer al colega Alejandro Cerda por la confección de estas diapositivas y tecnólogo médico David Lobos por acá, quien les habla. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver los distintos tipos de técnicas angiográficas o MRA por sus siglas en inglés, de las resonancias magnéticas angiográficas. Y vamos a decir primero que es una técnica muy sensible al movimiento macroscópico de los spin, ¿ya? Y se basa en la capacidad de la sangre en movimiento de provocar ciertas distorsiones y poder codificar estas señales, ¿ya? Vamos a hablar mucho de lo que respecta a los flujos. Entonces el flujo, aunque parezca un poco obvio, es el volumen total de sangre que pasa por un determinado punto en el árbol vascular y dentro de un determinado periodo de tiempo. Esto es lo que conocemos como flujo, ¿cierto? Es una cantidad de sangre que va transcurriendo por un vaso sanguíneo. Entonces, las características de este flujo, primero, se caracterizan por tener un perfil parabólico. Si se fijan acá, no es un flujo recto, sino que tiene una parábola, en donde en el centro vamos a tener mayor flujo y este flujo se va disminuyendo en la medida que se va hacia las paredes del vaso, ¿ya? Entonces, una de las características principales del flujo es que tiene una distribución parabólica. El flujo en un determinado punto va a depender de la fase del ciclo cardíaco, es decir, no es lo mismo el flujo que vamos a tener en sístole que vamos a tener en diástole, ¿ya? Lo mismo también a nivel del líquido cefalorraquídeo, en sístole y diástole va a ir variando en función de la ley de Monro y Kelly. Entonces la aorta proximal y otros vasos centrales, la dirección del flujo de sangre varía entre sístole y diástole, ¿ya? Arteria aorta principalmente, ascendente, descendente, el callado aórtico, entre otros vasos del cuello, por ejemplo. Las velocidades del flujo sistólico van a ir variando en función de a qué nivel yo encuentre este flujo, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de la arteria aorta ascendente vamos a tener flujos de 150, 175 centímetros por segundo, y a medida que me voy alejando este flujo va a ir disminuyendo. Por ejemplo, a nivel de la arteria ilíaca ya varía y disminuye de 100 a 150 centímetros por segundo. Y por ejemplo a nivel del retorno venoso es mucho más lento, de 10 a 45 centímetros por segundo. Todos estos valores son aleatorios, no son aleatorios, sino que van a depender mucho de la edad del paciente, el gasto cardíaco, la ubicación. Por ejemplo, si el paciente tiene infarto al miocardio o enfermedades severas de 2 o 3 vasos, evidentemente que su fracción de eyección, es decir, el flujo que van a estar sacando desde los ventrículos hacia la aorta va a ser mucho menor, ¿ya? Tenemos también otra característica del flujo, que existen dos tipos: el flujo laminar, que es este perfil parabólico que habíamos mencionado anteriormente, y también vamos a tener flujos turbulentos, los cuales se dan principalmente en las bifurcaciones de las arterias y también posterior a una oclusión de un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, en los vasos reales el perfil laminar no siempre es real, no siempre se ve, y va a depender mucho de la velocidad del flujo, de la dirección, es decir, si un vaso es tortuoso o no, y la pulsatividad que pueda tener este vaso sanguíneo. Entonces, como les mencioné recién, la geometría de los vasos sanguíneos va a influenciar mucho en función de cómo sea este flujo, si es turbulento o es más bien laminar, ¿ya? Este flujo vortex se refiere como un remolino. Siempre que escuchen o lean vortex, asócienlo a un remolino que está caracterizado por flujos turbulentos en donde existe una pérdida de señal. Ya vemos acá la imagen de la derecha, en donde hay una oclusión a nivel de la arteria aorta descendente, y vemos que después de la oclusión existen ciertos remolinos o vortex que lo que hacen es que el flujo sea turbulento. Lo mismo acá a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca, ¿cierto? Después de la arteria descendente aorta, vamos a tener también un flujo turbulento, ¿ya? Aquí vemos que siempre en las bifurcaciones vamos a tener este tipo de flujos, y posteriores o distal, si se quiere, a la estenosis, ¿ya? Es una forma caótica del transporte del fluido en el que el componente de la velocidad fluctúa aleatoriamente. Tenemos aquí entonces flujo laminar arriba y un perfil turbulento o vortex en una estenosis, ¿ya? Estos remolinos de flujo
como dice acá, se producen, reitero, las bifurcaciones y distalas a la estenosis. Esto siempre se pregunta en las pruebas, dónde se producen principalmente los vórtex, y siempre son las dos alternativas: bifurcaciones vasculares y distal a la estenosis. Entonces vamos a tener estos artefactos. Esto ya lo hemos visto en la clase de artefactos, en donde existen estas variaciones de señal en función del pulso que tenga determinado vaso sanguíneo, y se generan imágenes fantasmagóricas o ghosting en la dirección de la fase, como podemos ver acá. Aquí tenemos una dirección de fase AP, ¿ya? Esto que hace referencia al artefacto de bandas laterales quiere decir que tiene dos ubicaciones en el espacio, ¿vale? Dos o más en realidad. La señal de la sangre en potenciaciones T1 es más bien largo, está asociado a los 1200, 1300 milisegundos en 1.5 Tesla, y va a depender del grado de oxigenación que tenga la sangre, es decir, qué tan oxigenada o si estamos en un periodo de un accidente cerebrovascular, qué tan desoxigenada se encuentra la sangre. En el T2 estamos asociados a 150, 200 milisegundos, ¿ya? Aquí vemos que la señal de la sangre es mucho mayor en T1 que en potenciaciones T2. La velocidad del flujo, por supuesto, que va a ser la variable más importante a considerar, ¿ya? Por ejemplo, en una secuencia spin-eco, los spins deben experimentar tanto el pulso de 90 como el de 180 para generar un eco. Es decir, recibo el pulso de 90 acá arriba y luego recibo el pulso refasador de 180. ¿Qué ocurre? Vamos a tener dos fenómenos en función de la velocidad del flujo. Vamos a tener un efecto que se llama inflow y outflow, en donde hay una ganancia o pérdida de señal respectivamente, y vamos a partir mencionando el outflow, ¿ya? Outflow en el fondo es el flujo de sangre excitada que sale del área a explorar, se expresa como una hiposeñal. ¿Por qué? Porque recibe solamente un pulso, en este caso el primero, que es el de 90, pero no recibe el pulso de 180. Entonces se codifica como un vacío o una pérdida de la señal. Vemos acá en una secuencia axial ponderada en T2, donde vemos un vacío de señal en las cavidades cardíacas. Esto se llama sangre negra, ¿vale? A la derecha vamos a tener acá, a nivel de las arterias cerebrales, izquierda y derecha, vamos a tener un vacío de señal también producto del efecto outflow. En muchos otros lados se dice que los T2, las secuencias T2, son la angiografía de los pobres. ¿Por qué? Porque también generan un fenómeno angiográfico con vacío de señal, ¿ya? Cuando no tenemos para administrar medios de contraste, o no tenemos secuencias como TOF o contraste de fase, que vamos a ver más adelante. Entonces, dependiendo de la velocidad que tenga el flujo, vamos a codificar o no la señal, ¿ya? Entre más rápido sea, más posibilidad hay de que estos protones solamente reciban el pulso de 90 y no el de 180. Entre más lento, obviamente es mucho más factible que reciban los dos pulsos. Entonces vamos a decir que a velocidades mayores a 25 centímetros por segundo, la mayoría, o si no todos, los protones salen del plano de corte y no experimentan el segundo pulso de 180. Vemos acá en la gráfica que reciben el primer pulso de 90, ¿ya? Reciben el pulso alfa, si se quiere, si es que no es una secuencia de turbo spin-eco, y cuando voy a aplicar mi segundo pulso, el de 180, el refasador, estos protones se movieron. ¿Y qué quiere decir que se movieron? Que hay un vacío de señal, ¿ya? Esto es lo que grafican estas tres ilustraciones. Por otro lado, vamos a tener el efecto contrario, que es el efecto inflow. De aquí desprendemos que a flujos lentos, menores a 25 centímetros por segundo, usualmente menores a 20 incluso, vamos a tener un efecto que es de hiperseñal, ¿ya? Esto es porque recibes los dos pulsos, tanto el de 90 como el de 180. Entonces aquí vemos la diapositiva que dice que el flujo de sangre no saturada dentro del área a explorar se expresa como una hiperseñal vascular. Tenemos acá dos cortes axiales de la misma secuencia TOF, ¿ya? Que es de tiempo de vuelo, una secuencia geográfica sin medio de contraste, que lo que hace es maximizar el efecto inflow y minimizar el efecto outflow. Entonces aquí tenemos otro gráfico. Tenemos que se aplica el pulso de 90. Sin embargo, cuando yo voy a aplicar el pulso de 180 en el segundo corte, hay protones que ingresan a este plano de corte y reciben el pulso de 180. Es decir, reciben el pulso refasado, ¿ya? Entonces la sangre excitada de un corte fluye a otro corte donde genera señal, ¿ya?
Acá lo mismo, esta tablita es súper útil, ¿ya? Flujos mayores a 25 centímetros por segundo se traducen en una pérdida de señal y por ende un efecto outflow. Si se fijan acá, tengo que reciben el pulso de 90, sin embargo, cuando aplico el de 180 ya no están en la misma posición, por ende una caída de la señal. Al otro extremo, menores a 20 centímetros por segundo, vamos a ver que reciben un pulso de 90 y cuando aplico el de 180, debido a que es tan lento, vamos a tener una hiperseñal, ya reciben los dos pulsos. Y por supuesto que vamos a tener un efecto intermedio que es cercano a los 20 centímetros por segundo, en donde vamos a tener inflow y outflow al mismo tiempo y lo que se caracteriza finalmente es por un aumento pequeño de la intensidad. Ya vamos a tener asociado el inflow a secuencias TOF, ¿ya? Y contraste de fase. Entonces tenemos acá el efecto que muestra las estructuras vasculares hiperintensas y vemos cómo vemos acá con aumento de señal los vasos sanguíneos cerebrales. Los factores asociados, a mí me interesa que se aprendan los dos primeros y el último, que los factores que decrecen la señal intravascular, obviamente mayor velocidad como lo hemos dicho, y los flujos turbulentos, los vórtex hacen una caída de la señal. Por otro lado, los flujos lentos van a aumentar la señal y los flujos laminares normales, sanos, digamos, van a generar un aumento de la señal. ¿Qué otra cosa aumenta la señal? Por supuesto que el gadolinio. ¿Ya? Recuerden que por su relaxitividad lo que hace es acortar los tiempos de relajación de T1 y T2, pero cuando valoramos en T1 lo que hacemos es ver una hiperseñal. Acá este gráfico lo que me quiere decir es que las secuencias eco de gradiente tienen mucha mayor sensibilidad al efecto inflow por sobre las secuencias spin-eco. ¿Ya? Como dice acá abajo, secuencia eco de gradiente, mayor sensibilidad al efecto inflow por la velocidad de flujo. ¿Ya? Entonces, para hacer secuencias angiográficas, la mayoría, el 90%, van a ser eco de gradiente. ¿Ya? Para que lo sepan. La mayoría de las secuencias angiográficas sin medio de contraste son secuencias eco de gradiente. Y este mapa es el que va a definir cómo es la clase, ya sea en este módulo, que es sin medio de contraste, y el siguiente módulo que va a ser con medio de contraste, ¿vale? Esta es una clasificación antigua, quizá ya no se usa tanto, pero es relativamente útil. Y dice principalmente que las técnicas de angiografía por resonancia magnética se van a clasificar en dos partes. Primero las de sangre negra, que son las que tienen el efecto outflow, en el fondo donde yo la sangre no la voy a estar viendo, una hiposeñal. Y vamos a tener tres grandes grupos. Primero, las fast spin-eco, las inversión recuperación y las de susceptibilidad magnética como SWAI o SWAN. ¿Ya? Por otro lado, vamos a tener las de sangre blanca o brillante y vamos a tener también dos grandes grupos. Primero, las sin contraste, que son las que vamos a ver hoy día, y las con contraste. ¿Ok? Entonces hemos hablado de las técnicas sin medio de contraste, hemos hablado del flujo, los flujos turbulentos, los vórtex, el inflow y el outflow. Y ahora que tenemos claro estos conceptos, vamos a ir mencionando contraste de fase, TOF, las TRUFI, que son las de precesión libre, las fast spin-eco, y arterial spin labeling no la vamos a ver por ahora, la vamos a ver en la clase de perfusión. Pero me interesa que sepan que es una perfusión en donde se le hace un marcaje de protones y después se le hace un seguimiento. Es una técnica de perfusión sin medio de contraste y que se utiliza principalmente en 3 Tesla. Aquí es importante mencionar que las secuencias turbo spin-eco o fast spin-eco, dependiendo del fabricante, pueden ser de sangre blanca o de sangre negra. ¿Ya? Entonces, estrategias que vamos a tener para las técnicas angiográficas, como les mencioné, tenemos time of flight, que es TOF, phase contrast, contraste de fase, y las secuencias balanceadas de precesión libre, o más conocidas como TRUFI, que se usan mucho en cardioresonancia. Esas vamos a ver por ahora sin medio de contraste, y con medio de contraste, que las vamos a ver en el otro módulo. Vamos a tener las que son de contraste dinámico y las time resolve, que son secuencias más bien asociadas a secuencias que se llaman tricks o 4D tracks o tracks derechamente, ¿ya? O twist también en Siemens. Entonces vamos a partir mencionando las sin medios de contraste en este módulo, ¿ya? Aquí tenemos la angiografía sin medios de contraste que les mencioné recién. Y vamos a hablar primero de las contrastes de fase.
Estas contrastes de fase, al igual que TOF, son una de las más complejas quizás de entender, principalmente porque tienen mucho contenido o mucha materia que estudiar respecto a las gradientes y al esqueleto de la secuencia en sí, ¿ya? Hacerla no es para nada difícil, sin embargo entenderla y corregir los artefactos sí es complicado, ¿ya? Esta técnica está basada en la respuesta de la muestra a un gradiente bipolar y ocupa el vector de magnetización transversal para generar la señal. Entonces, las secuencias de contraste de fase lo que hacen es aplicar una gradiente bipolar de la misma intensidad, es decir, si yo le aplico -1, después le tengo que aplicar +1 para que el desfase neto sea igual a 0. ¿Qué ocurre? Los protones estacionarios van a tener un desfase neto igual a 0, sin embargo, los protones que estén en movimiento se va a decir que van a acumular un desfase. Esta acumulación de desfase es lo que nosotros vamos a utilizar para codificar como señal y generar nuestras secuencias angiográficas. Entonces, contraste de fase principalmente está asociada a la acumulación de desfase de los protones en movimiento respecto de los protones estacionarios. Vemos acá entonces en el gráfico una gradiente bipolar negativa y después positiva, en donde el desfase debería ser 0 en los protones estacionarios, es decir, si el protón no se mueve, debería recibir obviamente las dos magnitudes de estas gradientes bipolares. Como dice acá la diapositiva, la respuesta de un núcleo estacionario a un gradiente bipolar es un desfase y luego un refase proporcional a la acción de los lóbulos positivos y negativos, ¿ya? Que es lo mismo que les acabo de mencionar. Si se fijan en este gráfico, esta línea que está en celeste representa los protones estacionarios, ¿ya? Reciben un desfase negativo y después uno positivo. Como es -1 y después +1, el desfase obviamente debe ser 0. Sin embargo, los protones que están en movimiento reciben un gradiente, sin embargo no reciben el segundo gradiente, la magnitud positiva, por ende lo que hacen es acumular un desfase y este desfase acumulado, esta señal es la que nosotros vamos a estar ocupando para codificar nuestra imagen y generar una secuencia angiográfica donde los vasos se vean hiperintensos. Recuerden que es una secuencia de sangre blanca, ¿ya? La respuesta de un núcleo en movimiento ante un gradiente bipolar es un refase incompleto con el lóbulo de refase. Es lo mismo que les acabo de mencionar y este acumula un desfase. Este desfase se llama desfase de flujo. Esto se pregunta mucho en los cuestionarios, en los quiz, en las pruebas. ¿Cómo se llama el acúmulo de desfase? Desfase de flujo, ¿ya? Acá este GD significa gradiente, ya no significa gadolinio, por si acaso. Porque me acuerdo que cuando yo estudié estas clases, al principio no entendía por qué con contraste, ya, pero no, es gradiente. Entonces cuando se aplica la primera fase del gradiente, ya tenemos la gradiente de acá, los protones cambian de fase en función de su posición en el eje X. Después yo aplico la segunda gradiente, ya, de la misma intensidad, pero ahora con el valor negativo. O sea, yo puedo aplicar -1, después +1, o al revés, +1 y después -1. Es exactamente lo mismo. El cambio de fase de los protones estacionarios se cancela, mientras que el cambio de fase de los protones que estaban en movimiento se vuelve proporcional a su velocidad. Es decir, a mayor velocidad, mayor va a ser el acúmulo de desfase de flujo y mayor va a ser su intensidad, ¿ya? Acá tenemos lo mismo, a mayor velocidad, mayor es la intensidad de la señal. La sensibilidad al flujo que se produce en la orientación del gradiente bipolar aplicado, por ejemplo, si los pulsos de gradiente bipolar se aplican en el eje Z, los cambios de fase inducidos por el movimiento van a ser a lo largo de ese eje. Ya, por ejemplo, si yo aplico la gradiente en el eje Z, solamente voy a tener los flujos que vayan subiendo o bajando del cuerpo, es decir, los que vayan desde superior a inferior, es decir, por ejemplo, a nivel del cráneo, todos los que sean flujos arteriales o flujos venosos, ¿ya? No voy a ser sensible a las otras direcciones, es decir, izquierda, derecha o anterior y posterior. Esto es porque estoy aplicando una gradiente. Para yo poder hacer una secuencia 3D, digamos, y poder hacer reconstrucciones isotrópicas, lo que voy a hacer es que si yo tengo sensibilidad en un sentido con una gradiente, voy a aplicar obviamente 3 gradientes para tener sensibilidad en los 3 ejes del plano, ¿ya?
Evidentemente, si yo tengo sensibilidad en un eje, me voy a demorar mucho menos que si tengo la sensibilidad en los 3 ejes, porque en el fondo estoy aplicando 3 gradientes y eso obviamente que demora un mayor tiempo. Una de las utilidades más prácticas de las secuencias contraste de fase, no solo para calcular, no solo para formar imágenes angiográficas, también es para calcular la velocidad de flujo, ¿ya? En este caso lo que hacemos es hacer una adquisición a través del plano de imagen, un plano ortogonal a la dirección del flujo, y vamos a ver acá principalmente se hace en arteria aorta ascendente o descendente. Por ejemplo, acá vemos la arteria ascendente donde hacemos un plano axial de esta arteria y vamos a ver acá una imagen muy hiperintensa en donde yo voy a poner un ROI y el equipo va a ir detectando en función de múltiples algoritmos y ecuaciones matemáticas la velocidad de este flujo, ¿ya? Aquí vemos que la magnitud es positiva en este sentido, que quiere decir que aquí la sangre está subiendo y aquí donde se ve hipointenso la sangre va bajando, ¿ya? Entonces yo pongo mi ROI acá y puedo ir caracterizando la velocidad que tenga la sangre en esa región, ¿ya? Permite mucho en estudios cardíacos calcular la fracción de eyección del corazón. Entonces los gradientes bipolares se pueden aplicar al menos en los 3 planos del espacio, que es los que le comentaba anteriormente, para tener sensibilidad en los 3 ejes. Sin embargo, al aumentar los ejes de codificación, aumenta el tiempo de exploración. Ven que aquí estoy aplicando muchos más gradientes, por ende mucho más tiempo. Un parámetro único que tienen las secuencias contraste de fase es el VENC, que significa velocidad de encoding, velocity encoding, que es la codificación de la velocidad, ¿ya? Y yo puedo ir seleccionando distintos valores acá en el equipo, 70, 120, 170 centímetros por segundo, y más de alguno me va a dar hiperintensidad y los otros me van a dar algunos tipos de artefactos. Por ejemplo, en una arteria aorta yo debería esperar entre los 120 y 170 centímetros por segundo, por ende estos me deberían dar un valor hiperintenso, pero un valor de velocidad cercano a 70 me debería dar un artefacto que se llama aliasing, que se ve como una pérdida de señal, ¿ya? Estos valores se pueden optimizar en función de las distintas velocidades según el estudio que yo vaya a hacer. No es lo mismo las velocidades que tenga a nivel de la aorta ascendente que las que pueda tener a nivel del foramen magno, si es del líquido cefalorraquídeo o la cisterna magna, entre otras cosas, ¿ya? La velocidad se selecciona en función de la velocidad máxima prevista para ese flujo de interés, que es lo que les comentaba. Yo más o menos debo saber qué velocidad esperaría tener en determinada arteria o en determinadas venas, ¿ya? El equipo ajusta la amplitud y la duración de los gradientes según dichos valores. No me interesa que se sepan eso por ahora. Y un protón que se mueve en el valor de la velocidad seleccionada experimenta un cambio de fase de 180. Por ende, la acumulación de fase es máxima y su señal va a ser muy, muy hiperintensa. Vemos aquí arteria aorta ascendente con un valor de hiperintensidad y la descendente, que es decir, el flujo va en todo lo contrario. Es decir, el acúmulo de desfase es menos 180. Por ende, se traduce en una pérdida de señal. Lo mismo que le acabo de explicar acá. En un sentido se va a ver hiperintensa y en el otro sentido se va a ver hipointenso, ¿ya? Para reconstruir la imagen del contraste de fase, lo primero que se hace es obtener una imagen sin la acción de los gradientes. Después se toma una imagen con la acción de ambos gradientes y se hace una sustracción, ¿ya? Esto es más que nada la expresión matemática de los ángulos que estamos sustrayendo, ¿ya? Entonces aquí tenemos distintos valores de velocidad. Si se fijan acá a un VENC de 10 centímetros por segundo, no es tan hiperintenso las señales, debido a que el flujo y la velocidad no está asociada a 10 centímetros por segundo, sino que está más bien asociada a los 40 o 80 centímetros por segundo, ¿ya? Entonces se debe elegir el ancho de banda con velocidad dentro de un rango limitado, ¿ya? Entonces depende mucho de la expertise del tecnólogo médico qué valores voy a utilizar para obtener una mejor angiografía, ¿ya? Y eso uno se lo debe saber. La información obtenida se sustrae de una adquisición basal sin la aplicación de los gradientes y se obtiene una imagen de magnitud y una de fase, que es lo que le acabo de comentar. Se hace una máscara sin la acción de los gradientes, otra con la acción de los gradientes y se restan, ¿ya? Esto para obtener una imagen resultante final que yo pueda utilizar con MIP y poder reconstruirla en los 3 planos.
Los cambios de fase no solo están presentes en los flujos sanguíneos, importante, algo ya se lo he mencionado, también se encuentra en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, muy útil acá para ver un análisis cualitativo, es decir, si llega líquido cefalorraquídeo pulsátil, y también cuantitativo si yo quiero valorar la velocidad de estos flujos, ¿ya? Entonces, en las imágenes de fase, los píxeles más brillantes corresponden a las velocidades más altas. Aquí tengo velocidad más alta en la arteria aorta ascendente, ¿cierto? Aquí vemos un corte sagital coronal de corazón. Y aquí vemos un corte sagital también de corazón, en donde vemos que existe un shunt. ¿Qué es esto? Que existe un flujo retrógrado. Nosotros se supone que nuestro corazón bombea sangre en un solo sentido. ¿Qué ocurre cuando hay un flujo retrógrado? Se habla de un shunt o un retorno sanguíneo que no es normal. Aplicaciones. Tiene múltiples aplicaciones el tema del contraste de fase. Primero, como secuencias localizadoras. Ya estas secuencias duran como 15 segundos y me permiten saber dónde hay un vaso sanguíneo. Para después yo aplicar, por ejemplo, el Kerr bolus, que es una imagen dinámica para ver la llegada al medio de contraste. Y también para ver si yo voy a hacer una adquisición angiográfica 3D con medio de contraste, voy a angular mi plano coronal en este sentido, que va a ser el sentido de los vasos sanguíneos. Y también me permite saber desde dónde hasta dónde es mi adquisición. Por ejemplo, desde el callado aórtico hasta ya cuando ingresan a los vasos intracraneales, ¿ya? Entonces se usa mucho como localizador antes de hacer una secuencia angiográfica. Otra aplicación, ya les había mencionado, es el modo cine para cuantificar los flujos de la sangre en velocidades dentro del corazón. Aquí vemos cómo sube la sangre y luego baja la sangre. Yo puedo poner un ROI y puedo determinar la velocidad de la sangre, ¿ya? Aquí un corte axial, lo mismo. Aquí tenemos al revés, ¿ya? Aquí estoy cuantificando la velocidad de la arteria aorta descendente y no la ascendente, ¿ya? Los bordes del vaso se delinean con una región flexible de interés. Uno pone un ROI y caracteriza la velocidad. El equipo calcula la velocidad. ¿Cómo lo hace? Por ahora no me interesa que lo sepan. Eso ya es más de posgrado, diplomado, magíster, doctorado. Pero me interesa que sepan que uno pone un ROI y mágicamente aparecen las velocidades, ¿ya? Tenemos estos gráficos que permiten al radiólogo y al cardiólogo en particular saber las fracciones de eyección y cuánta sangre está bombeando el corazón, ¿ya? Es mucho más precisa que el cálculo de fracción de eyección que puede existir por ecocardiograma, ¿ya? Generalmente el ecocardiograma te da un acercamiento más o menos a los valores que tú deberías esperar en función de si es un corazón patológico o es un corazón sano, pero el cálculo por cuando está bien hecha la secuencia, podemos decir que es mucho más preciso la cardioresonancia respecto de una ecografía o un ecocardiograma, ¿ya? Entonces la velocidad se calcula a partir de dichos píxeles, se multiplican por el área de la sección de transversal, el ROI, y el resultado es una velocidad. Eso me interesa que sepan, ¿ya? Más allá de eso, no. También puedo aplicarlo a nivel de líquido cefalorraquídeo, a nivel de la cisterna magna, prepontina. Vamos a ver valores hiperintensos e hipointensos. Y lo mismo, pongo un ROI y puedo calcular la velocidad de flujo, ¿ya? Entonces esta es la tercera aplicación en el modo cine para las mediciones de líquido cefalorraquídeo. Tenemos la primera, que es como secuencia localizadora. La segunda para calcular flujos de arterias. La tercera es para calcular los flujos de líquido cefalorraquídeo. Yo puedo calcular cómo es en sístole y en diástole y ver las diferencias en estos gráficos, ¿ya? Esto es de mucha utilidad para los neurocirujanos para ver si el paciente tiene pronóstico de hidrocefalia o si la hidrocefalia ha sido corregida, ¿ya? El cuarto y principal uso es generar venografía o básicamente una angiografía sin medio de contraste, ya sea en 2D o en 3D, y que es de gran utilidad. Yo principalmente el contraste de fase lo uso como, bueno, en realidad ahora que lo pienso lo uso en todas, el localizador y calcular velocidades y también secuencia angiográfica. La quinta es lo mismo pero ya a nivel de 3D, pero se usa harto en cerebro y también en arterias renales, ¿ya? Es básicamente lo mismo que la anterior, ¿ya? Para calcular flujos venosos y también arteriales. Las ventajas son tiempos relativamente cortos, ¿ya?
es sensible a distintas velocidades. Por ejemplo, aquí yo veo las imágenes con 10, 30 y 60 centímetros por segundo y voy determinando cuál es la velocidad del retorno venoso. No ocupa medio de contraste, por ende no es invasiva, no tienes que pinchar al paciente, se puede hacer en pacientes pediátricos. Sobre todo acá esta ventaja es que se usa en pacientes neonatos de menores a 2 años, en donde la administración del contraste no está indicada, ¿ya? Y lo otro es que tiene una excelente saturación de fondo, porque en el fondo, valga la redundancia, yo lo que estoy haciendo es codificar los protones en movimiento. Limitantes o desventaja, hay un solo corte por proyección, entonces es un poco larga hacerla en 3D, la mayoría de la gente la usa en 2D. Sensibilidad al flujo en una sola dirección, por ende yo tengo que aplicar gradientes en las 3 direcciones y eso aumenta mi tiempo, y tiene mayor sensibilidad a las turbulencias, ¿ya? Entonces no es tan útil cuando hay anomalías vasculares del tipo turbulenta o muchas bifurcaciones, ¿ya? Existen flujos no estructurados que causan problemas. Aquí vemos ciertas imágenes en donde se satura una y la otra no se satura, ¿ya? Y es un artefacto por superposición de los vasos. Angioresonancia por tiempo de vuelo, que es la segunda, es la llamada TOF, 3D TOF. Existen varias formas de hacerla. La verdad es que en la práctica se usa una secuencia más bien híbrida con combinaciones o mejor dicho, optimizaciones que utilizan Mozza y Tone, que son estrategias para disminuir ciertos artefactos que vamos a ver al final de esta presentación en lo que respecta a TOF, ¿ya? Entonces es dependiente del flujo y el movimiento de los protones en sangre a través del plano de la imagen, y lo que voy a estar yo haciendo es maximizar el efecto inflow y minimizar el efecto outflow, ¿ya? Entonces aquí se utiliza mucho, el 90% se usa en cerebro, TOF en cerebro, y se basa en la superposición de la señal de fondo mediante pulsos de excitación steady state. Por ende, al ser steady state, nosotros sabemos que tiene TRs y TE cortos y que saturan la señal del tejido estacionario, ¿ya? Entonces tenemos aquí varios pulsos TR bastante cortos, ¿ya? Aquí sobre todo, y ocupan valores muy pequeños. Por ende, siempre van a ser eco de gradiente steady state. Cuando les pregunten, en su internado quizás, puede ser, qué tipo de secuencias son las TOF, ustedes tienen que decir que son secuencias eco gradiente steady state, que utilizan TRs y tiempos de eco muy cortos, ¿ya? Buscan anular la señal del tejido estacionario y maximizar el efecto inflow, ¿ya? Aquí la misma gráfica que yo les mostré anteriormente, en donde vemos que ingresan protones a mi slice de codificación y voy a traducirlo en una hiperseñal, ¿ya? Como dice acá la diapositiva, en el momento del envío de los pulsos de excitación para la imagen, solo la sangre en movimiento tiene su magnetización longitudinal no saturada y es capaz de producir señal, ¿ya? Es una técnica de sangre blanca, al igual que contraste de fase, pero sin contraste también. Y satura los spin estacionarios y, como les decía, maximiza el efecto inflow y minimiza el efecto outflow. La sangre que entra al plano de corte proporciona spin totalmente relajados que entregan una alta señal, ¿ya? Esta es la imagen que yo codifico y evidentemente va a ser una hiperseñal, ¿ya? Ahora existen ciertas formas de optimizar TOF, ya sea con transferencia de magnetización u otras estrategias que voy a ver más adelante, en donde el tejido estacionario se muestra parcialmente saturado. Si se fijan acá en la imagen de la izquierda, lo que yo quiero llegar es a la imagen de la derecha. Por ejemplo, voy a usar transferencia de magnetización y voy a saturar mejor todo el tejido estacionario que está aquí circundante. Sin embargo, todavía la grasa está brillante. Entonces puedo utilizar transferencia de magnetización y luego puedo utilizar secuencias de saturación grasa como SPIRE o SPIR o FATSAT derechamente, ¿ya? Entonces, una de las optimizaciones de TOF, existen muchas estrategias, como les dije. Primero, saturar la grasa, transferencia de magnetización y también bandas de presaturación. En la clase de saturación grasa, vimos que existían bandas de presaturación para saturar flujos y también para saturar regiones de interés. En este caso, después vamos a ver que pongo una banda de saturación por superior para saturar todos los flujos que sean del retorno venoso. Existe también una excitación selectiva de la población del agua ligada
y el distinto aporte de la señal en función del agua libre o ligada que está asociado a la transferencia de magnetización. Esto nosotros ya lo hemos visto, esta tabla también la hemos visto. Y básicamente la transferencia de magnetización me interesa que sepan que, o que recuerden en realidad, que lo que hace es saturar principalmente el tejido estacionario de la piel. Entonces aquí tenemos el primer paso, transferencia de magnetización, que satura el tejido de fondo y anula la señal del parénquima. No afecta la grasa, como se dan cuenta acá, sigue brillando la grasa de la piel. Por ende yo le puedo utilizar un FATSAT o un SPIR o un SPIRE, ¿ya? Y aquí lo que estoy haciendo es saturar la grasa. Esto es súper bueno, sin embargo hay algunos radiólogos que no les gusta porque esta técnica de saturación de grasa lamentablemente también satura algunas arterias, principalmente la arteria oftálmica, y no se ven, ¿ya? Entonces si el paciente viene por una lesión o alguna patología asociada a la arteria oftálmica, es mejor no utilizar la saturación grasa. Entonces aquí tenemos TOF a la izquierda, al medio TOF con transferencia magnetización y a la derecha tenemos TOF con transferencia magnetización y FATSAT. Este es un grupo de optimizaciones. En la práctica se usan estas dos últimas, ¿ya? Dependiente del centro donde se trabaje, generalmente se usa esta de la derecha, y si al radiólogo no le gusta por el tema de la pérdida de la señal de la arteria oftálmica, podríamos usar una sin saturación de la grasa. ¿Ya? Presenta sensibilidad a todos los protones que están en movimiento dentro del volumen estudiado independiente de la dirección de flujo. Entonces yo lo que estoy es teniendo sensibilidad a las arterias y a las venas. Pero si yo quiero solo de las arterias, lo que hago es poner una banda de saturación por arriba que me sature todos los protones que ingresan a mi plano de imagen, ¿ya? Que son estas bandas de presaturación. Vemos acá una imagen izquierda de angiografía de cuello sin banda de saturación. Entonces vemos un retorno venoso un tanto raro, no se codifica bien la señal. Y a la derecha tenemos con la misma banda de saturación por superior y que anula todos estos protones que van bajando por el cuello, ¿ya? Aquí lo mismo, bandas de presaturación, tenemos sin bandas y con banda. Vemos cómo se satura totalmente estos flujos del retorno venoso. Aquí esta es como se ve en el equipo. Uno utiliza una banda de saturación y la pone por superior o por inferior en función de si yo quiero ver arterias o venas. Aquí esta imagen ya la hemos visto anteriormente. Esta es la banda de saturación y que va a cancelar todo lo que baje por acá, ¿ya? Aquí lo mismo, otro tipo de imágenes. Sin embargo, aquí lo que hace referencia es que la secuencia TOF lo que hace es tener sensibilidad a los flujos que sean perpendiculares al plano de adquisición. En este caso aquí se hacen paralelos al plano de adquisición, igual acá. Entonces los vasos tortuosos o los lugares donde efectivamente el vaso tenga que estar curvo, voy a perder mi sensibilidad, ¿ya? Ahí no hay mucho que hacer en realidad, ¿ya? Así que por eso se utiliza mucho en cerebro y algunas veces en extremidad inferior, ¿ya? Entonces vamos a tener distintas formas de hacer las secuencias TOF, como les había mencionado anteriormente. Tenemos las 2D multi-slice y las 3D. Sin embargo, la que más se utiliza es una combinación de ambas, o sea, lo mejor de las 2D con lo mejor de las 3D. Y se utiliza la secuencia 3D multi-slab, que son varios cortes en 3D. Y se usan unos 4 a 5 slab, no más que eso, ¿ok? Entonces el efecto TOF, ¿qué pasa si yo aplico solo en un volumen 3D? Voy a tener codificación de la señal, pero al ser un volumen tan grande también se va a perder esta codificación de señal y se traduce en un artefacto que se llama artefacto de pestaña o de persiana y que lo que hace es que se pierda la señal a nivel de este volumen. Lo vamos a ver más adelante. Acá también la misma gráfica, tenemos un volumen de adquisición 3D en donde voy a tener hiperintensidad, leve hiperintensidad y aquí voy a estar perdiendo la intensidad del vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces voy a ver hiperintenso, casi hiperintenso y acá derechamente ya no voy a ver señal. Para eso nosotros utilizamos MOZA, que es un Multiple Oversampling,
Y es una técnica híbrida, como les decía, que lo que hace es hacer estos pequeños 3D, hacerlos mucho más pequeños y ponerlos uno sobre otro, ¿ya? Este método tiene como objetivo reducir el efecto de saturación mediante la reducción del espesor de los slabs, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener mejor saturación de la señal, ¿ya? Aquí tenemos, si se fijan en la imagen del medio, al principio tenemos mucha señal, pero a medida que vamos avanzando en este bloque, esto es todo un bloque, tengo pérdida de la señal de los vasos sanguíneos. Al utilizar MOZA, que es decir, poner varios bloques, lo que voy a estar haciendo es compensar esta pérdida de señal, ¿ya? Ahora, este MOZA tiene que tener un oversampling. ¿Qué quiere decir? Un gap negativo. Ya no estoy separando los cortes, sino lo que estoy haciendo es ponerlos uno sobre otro. Al ponerlos uno sobre otro se habla de un oversampling negativo del menos 25%, ¿ya? Es decir, que se solapen al menos un 25% de estos bloques o slab, ¿ya? Esto se traduce en que generan los sitios de unión ciertos pequeños artefactos también de pestaña que ocurre solo a veces. Y la manera de corregirlo, además de MOZA, también es utilizando una secuencia o una optimización que se llama ramp tone o derechamente solo tone, que lo que hace es utilizar un ángulo variable. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir aumentando el ángulo a medida que yo voy avanzando en mi vaso sanguíneo. Se los voy a mostrar acá. Al principio mi vaso sanguíneo o de este slab, ahora recuerden que este es todo un slab, ya no es toda la adquisición 3D, sino que es un slab pequeño. Al principio voy a tener un ángulo alfa de 20, pero en la medida que yo voy perdiendo señal, es decir, se ve más hipointenso, lo que voy a hacer es aumentar el ángulo alfa de manera de compensar esta pérdida de señal y genera que todo el vaso se vea hiperintenso, ¿ya? Entonces Tone lo que hace es uso de un ángulo variable. Esto recuerdo que me lo han preguntado en un examen de grado y lo respondí bien porque me acordaba, ¿ya? Entonces vamos a corregir acá el mismo gráfico, aumentamos el ángulo, el flip angle, en función de cuánto yo voy avanzando en cada slab. Acá hay un slab, acá a la derecha debería haber otro slab y así sucesivamente, ¿ya? Entonces Tone lo que hace es compensar la relajación de los tejidos con TRs cortos, disminuye la saturación de la sangre, la señal del flujo es mucho más uniforme, es decir, se ve todo hiperintenso y el artefacto de persiana se reduce. Vemos a la izquierda este artefacto de persiana, si se fijan, en una secuencia TOF con transferencia magnetización, y acá vemos TOF con transferencia magnetización y además Tone. Si se fijan, el vaso sanguíneo es totalmente homogéneo en cuanto a su hiperintensidad. Ventajas: una gran resolución, es súper buena, no invasiva porque no usa medio de contraste, tiene alta relación señal-ruido, buena visualización de los flujos rápidos, pero como todo en la vida tiene ciertas desventajas, que primero que son tiempos largos, estamos hablando de mínimo 6 minutos, 8 minutos, en donde el paciente tiene que estar derechamente inmóvil y no siempre van a cooperar, ¿ya? Claro, en la práctica uno puede hacer un TOF de 5 minutos, pero aún así sigue siendo una secuencia larga. La orientación del slice debe ser perpendicular, como les dije, al flujo. Por ende, los vasos tortuosos o donde el vaso derechamente tenga que estar curvo, vamos a perder señal. La señal de la sangre puede ser saturada en los flujos lentos, ¿ya? Entonces también tiene que ser TOF utilizada en flujos que sean más bien rápidos, ¿ya? De repente estos artefactos de escalón o de persiana no siempre son corregibles. O porque derechamente la persona que utiliza el equipo no sabe corregirlo y generan siempre estos artefactos, ¿ya? Ahora en la práctica corregirlo no es para nada difícil, así que si ustedes han sido alumnos míos, espero que nunca me manden una angiografía con este tipo de artefactos porque la verdad es que son horribles, se ven súper feas, ¿ya? Por la dinámica de los flujos tiende a sobreestimar la estenosis, ¿ya? Recuerden que al principio de la clase dijimos que distal a una estenosis, lo primero que íbamos a ver eran flujos turbulentos, en donde estos vórtex van a traducirse en una pérdida de señal. ¿Qué ocurre? Que en TOF las estenosis se sobreestiman, es decir, si yo tengo una oclusión pequeña, el TOF lo va a demostrar como una oclusión bastante grande, ¿ya? Y eso no es bueno, ¿ya? Por ende, todas las oclusiones se estudian con medio de contraste o en hemodinamia con estudio angiográfico, ¿ya? La saturación de la señal por la turbulencia post-estenótica distal acelera la dispersión de la fase, ¿ya? Vemos acá una imagen 3D TOF con una estenosis severa
Vemos también en 2 de TOF, donde también se ve una gran estenosis y resulta que la angiografía convencional no era tan grande como se ve en la 3 de TOF, ¿ya? Así que si vean estenosis en TOF, no se asusten tanto. Pueden notificarla obviamente, pero no es para alarmarse, ¿ya? La señal depende del ángulo del vaso, por ejemplo acá, en donde el vaso es paralelo al sentido del plano de adquisición. No voy a tener señal en este sentido, solamente cuando suban o bajan, es decir, perpendiculares al plano de adquisición. Vemos aquí a nivel de las vertebrobasilares, ¿cierto? También carótidas internas, que vamos a tener una pérdida de señal de los vasos cuando son paralelos al plano de adquisición. Existen de repente artefactos. Recuerden que TOF es una secuencia eco de gradientes steady state que utiliza TRs y T corto, por ende es muy susceptible a los artefactos de inhomogeneidades de campo. Aquí vemos una imagen de un TOF con un artefacto grosero de susceptibilidad magnética, ¿ya? Y obviamente eso se traduce en una pérdida de señal. Esta tabla, ventaja y desventaja, se la tienen que aprender. Factores de TOF. Aquí lo que más controla el contraste en las secuencias TOF, obviamente el flip angle. Ya les dije que con la optimización de Tone lo que hacemos es aumentar el ángulo del flip angle para aumentar la señal. Y otra cosa es que los ángulos varían entre 10 a 30, 40 máximo en secuencias 3 de TOF, ¿ya? Recuerden que son eco de gradiente. El espesor de corte, a mayor espesor de corte va a haber una mayor distancia que recorrer, por ende va a haber mayor cantidad de pulsos de radiofrecuencia, mayor SAR y lo que genera una rápida saturación del flujo disminuyendo el contraste. Entonces, TOF tiene que tener, ojalá, grosores de corte muy finos, ¿ya? El TR debe ser lo más corto posible. A mayor TR, mayor recuperación del vector longitudinal, mayor expresión del tejido estacionario asociada a una pérdida de la visibilidad del vaso. Por ende, los TR deben ser lo más corto posible. Los valores característicos van entre los 15 a 35 milisegundos para los valores de TR a 1.5 Tesla. Hablando de teslaje, les comento que si bien la resonancia magnética de 3 Tesla se esperaba que fuera la gran maravilla, la verdad es que existen muy pocas técnicas en donde de verdad se vea una gran diferencia en 3 Tesla respecto de 1.5 Tesla. Las dos técnicas que más se ven influenciadas por un resonador de 3 Tesla son precisamente las secuencias 3 de TOF y arterial spin labeling, que son perfusión sin medio de contraste. Son las dos a mi considerar que vale la pena hacerla en un 3 Tesla. Todas las otras secuencias angiográficas como contraste de fase, la verdad es que entre 1.5 y 3 Tesla no hay mayor diferencia. El tiempo de eco, como ya sabemos, tiene que ser lo más corto posible para lograr el mayor efecto inflow, y un mayor tiempo de eco genera mayor señal de los vasos, pero se genera una pérdida de la fase por parte de la muestra. Así que tanto el TR como el tiempo de eco deben ser los más cortos posibles. A mayor campo magnético, mayor resolución espacial, mayor sensibilidad a los vasos pequeños. Esto les comentaba yo, esto es una secuencia angiográfica 3 de TOF, pero en 3 Tesla, comparado con uno de 1.5 Tesla, ¿ya? Así que no, muy útil. Fíjense la sensibilidad que tengo acá a vasos totalmente pequeños. Tenemos las de precesión libre o TrueFIS o Steady State de Free Precession, que son secuencias TrueFIS que se utilizan en corazón, principalmente en estudios de cine, para evaluar la dinámica del movimiento ventricular o de las distintas cavidades cardíacas. Tenemos estas secuencias se llaman TrueFIS. Son siempre generalmente en movimiento, según la adquisición, ya sea retrospectiva o prospectiva, y explota las diferencias entre la proporción que existe entre el T2 y el T1, por ende es un contraste híbrido, ¿ya? Utiliza flip angle de 50, 90, generalmente de 60 utilizo yo, y TR es muy corto. Recuerden que son secuencias steady state, al igual que las TOF, por ende los TR y los TE van a ser súper cortos, ¿ya? Se asocia la toma de muestra con gatillado cardíaco y me permite esto, ¿ya? Ver el cine, ver cómo se contrae un músculo. Aquí lo tengo en sístole y en diástole, y voy a ver cuánto es el valor o el volumen que voy a, o mi fracción de eyección, que en el fondo es la sangre que yo estoy eyectando por el corazón, ¿ya? Me permite definir volúmenes, me permite definir el tamaño de una cavidad cardíaca, entre otros aspectos, ¿ya?
Entonces son índices hemodinámicos lo que permite calcular, ¿ya? Súper útil, que son las Steady State Free Precision. Ahora también les podemos poner saturación IR, ¿ya? En donde la más conocida se llama Native, que es una Truefish de Siemens. Y obviamente existen en otras marcas como Inflow IR o B-Trans en Philips, pero la más conocida es Native, ¿ya? De Native me interesa que sepan que se usa mucho en arterias renales, si es que el paciente coopera, si es que tiene una buena mecánica ventilatoria, pero es bastante compleja de utilizar. Vamos a ver que tiene distintos parámetros. Generalmente esto no se pregunta mucho en las pruebas porque es de un conocimiento un poco más elevado, tienen que estar frente al equipo para poder entender cómo funcionan, ¿ya? Pero evidentemente lo tengo que mencionar, que lo que hago yo es saturar todos los protones que estén acá, ¿ya? Invierten toda la señal y lo que yo voy a valorar después son todo lo que va a entrar en ese volumen de interés. Es decir, saturo todo lo que sea el retorno venoso, la sangre venosa principalmente, y después lo que hago es codificar todo lo que entre, todo lo nuevo que entre a esta región de interés. Y por ende van a ser principalmente arterias renales. Aquí este gráfico lo sacamos de una presentación, unas clases, digamos, de posgrado, pero explica exactamente lo mismo, ¿ya? También podemos utilizar saturación grasa para optimizar mucho mejor la secuencia, como SPIR, SPIRE, Dixon o FATSAT. Recuerden saturación CHES. Y se utiliza con un gatillado cardíaco y además respiratorio. Entonces aquí tenemos un gatillado respiratorio, ya un navegador respiratorio. Y también tenemos bandas de saturación, ya sea por ejemplo estas que son oblicuas, que son para saturar la señal que vengan de la cava, de la vena cava inferior principalmente. Y también tenemos una banda de saturación que es la que yo les comentaba, que satura todo el retorno venoso. Y lo que voy a codificar es todo lo que entre en este plano de imagen, ¿ya? Voy a utilizar distintos valores de TI para saturar lo que yo determine, principalmente la señal de la vena cava inferior. Se usan valores de TR y TE corto, recuerden que es una steady state, eco de gradiente. Flip angle bastante altos, porque yo quiero codificar la mayor cantidad de señal. Y se usan FOB rectangulares, ¿ya? Esto es porque esa es la disposición que tienen las arterias renales, ¿ya? Un sobremuestreo de fase para evitar artefactos de aliasing. Y esta es la imagen resultante final. Esto es una angiografía sin medio de contraste con la secuencia Native, ¿ya? O B-Trans en Philips, ¿ya? Evidentemente, como les dije, es súper difícil de hacerla. Funciona solo si el paciente colabora y también si tiene un ciclo respiratorio regular, ¿ya? Entonces aquí vemos unas imágenes angiográficas de hemodinamia y también vemos la cirugía en donde vemos la estenosis de la arteria renal, ¿ya? Aquí vemos distintos tipos de angiografía. A la izquierda vamos a tener esta Native. A la derecha vamos a tener la secuencia T1 con medio de contraste, es decir, al medio. Y a la imagen C, es decir, a la derecha, vamos a tener la imagen angiográfica de pabellón de hemodinamia con medio de contraste. Tenemos distintas eficiencias, ¿ya? Evidentemente la C es mucho mejor, pero si consideramos que esto es mucho más invasivo que la Native, también podemos decir que no es menor, que no deja de ser, y porque valora también la misma estenosis. Y eso sería todo con respecto a la clase de angiografías sin medio de contraste. Y recuerden que el próximo módulo es angiografías con medio de contraste. Mi nombre es David Lobos, tecnólogo médico. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.